Paz y bien, y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast que es católico con esa espiritualidad franciscana que al encontrarnos con Francisco nos encontramos con Dios. Bueno, este episodio es un episodio bastante interesante. De hecho, fue que alguien nos solicitó este tema que vamos a hablar de hoy, el día de hoy. Como pudieron ver, obviamente el título del episodio es sobre la misericordia. Y para eso tenemos un invitado muy especial que es la segunda vez que habla en este podcast, pero es la primera vez con video, ya que él estuvo el año pasado hablando sobre la minoridad y les recomiendo, ¿verdad?, que busquen ese episodio. Es solo audio, pero yo sé que les va a encantar bastante. Bueno, ya, mucha intro, ¿verdad? Bueno, presentemos a nuestro invitado del día de hoy, Fray Gerardo Evans. ¿Cómo estás? Muy bien, Malcolm. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a Dios, ¿verdad?, para esta oportunidad a compartir sobre este tema tan central y tan fundamental en nuestra vida, la misericordia, porque es la energía que da vida, que da reconciliación, que da perdón a todo y que busca la justicia. Sí, dando gracias a Dios y usted por esta oportunidad y esperando que este compartir también sirve a otras personas en su caminar en la misericordia de Dios. No, sin duda. Es un tema que yo creo que lo hablamos mucho en la iglesia, pero también yo creo que a veces hay como malentendidos, ¿verdad?, de cómo es la misericordia. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que hoy podemos hablar un poco sobre eso, visto incluso desde la Biblia, la misma vida de San Francisco de Asís, vamos a ir viendo todo eso. Pero más bien, antes de continuar, me gustaría, bueno, primeramente que te presentaras, ¿verdad?, un poco más, para aquellos que tal vez no te conocen. Yo sé que mucha gente conocida te está viendo ahora, en ese momento, y ya dicen, no, ya conocemos a Fray Gerardo, pero para aquellos que ya son nuevos, tal vez vengan al podcast para que te conozcan un poco más. Sí, bueno, como dice, mi nombre es Fray Gerardo Luis. Gerardo Luis José que tomé para mi confirmación, entonces son 3 nombres. Bueno, como usted se ve, yo soy franciscano de los menores franciscanos, y el año pasado tenía 40 años de vivir en América Latina. Entonces, prácticamente soy más latino que norte europeo. Mi nacimiento fue en Irlanda, pero estaba pensando el otro día que yo he vivido solamente 20 años en Irlanda. Prácticamente he vivido 40 años en América Latina y 30 años en Costa Rica. Entonces, creo que soy más gallo pinto que cualquier otra cosa. Ya, pero sí, Costa Rica ha sido una experiencia de vida sumamente marcante en mi vida y tengo mucho cariño para este país y mucha admiración por su historia, ¿verdad? Entonces, yo lo que comparto, soy de una familia de 10 hermanos y hermanas, 5 y 5, varones 5, hembras 5, y pues estamos regados por todo el mundo. Yo aquí en Costa Rica y otros en otras partes del mundo. Son bastantes. Entonces, así soy, sí. Sí, no, más bien muchas gracias ahí por presentarse. Con gusto. Y más bien muchas gracias también por abrirnos las puertas de aquí, de este lugar, los eremitorios, ¿verdad? Y esta capilla, ¿verdad?, que es muy bonita. Con muchísimo gusto, y cualquier persona que necesita venir a vivir la experiencia de tranquilidad, serenidad y discernimiento en su vida, a la orden. Aquí estamos para servir, nada más. Se conecta con nosotros y apunta para un fin de semana, ¿verdad? Y estamos a la orden, sí. No, muchas gracias también
por esa invitación, ¿verdad? A la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Nada más vale mencionar que, bueno, se encuentra en Alajuela en Costa Rica, ¿verdad? En Alajuela, nosotros estamos, eso es un ermitorio, somos 2 hermanos, Fray Antonio y procedente de Guatemala, tenemos 4 años de vivir acá. Estamos esperando otro fraile que va a llegar el 11 de junio, también Fray Oscar Rodríguez, que es salvadoreño, y entonces vamos a ser 3 hermanos aquí, y pues dedicamos a la vida de oración, de contemplación, de discernimiento y de retiros de personas que necesitan venir a hacer su tiempo de paz, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, perfecto, man. Qué importante saber esos datos adicionales, ¿verdad? Y bueno, y qué bueno que se acerca otro fraile, ¿verdad? Ya serían una fraternidad un poco más grande. Sí, claro, sí. Sí, estamos, esperando Fray Oscar, sí. Sí, él estaba aquí un tiempo en San Martín, en los años 2000, 2006, creo, y luego vuelve, sí. Perfecto. Sí. Bueno, Fray, ¿qué le parece si entramos de una vez en materia? ¿Cómo no? Claro. Bueno, tal vez comencemos con lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia desde la perspectiva cristiana? Ok. Bueno, tal vez lo que siento que es muy importante es distinguir entre la misericordia y la lástima y los sentimientos de pena para una persona. La misericordia, que por lo menos que está plasmado en el Evangelio, es una energía no solamente que la persona siente. Yo puedo sentir lástima para una persona, pero yo no hago nada. Yo puedo sentir pena para la situación de una persona, pero no hago nada. El Evangelio está muy claro. La misericordia tiene como un contenido de movimiento. San Agustín habla del encuentro entre la miseria humana y la tragedia humana y la miseria humana y la misericordia de Dios cuando él toca la cuestión de la Magdalena. Y cuando Jesús toca este tema de la misericordia, no es en teorías, no es en ideas, no es en todo un discurso teológico, no, es en historias muy concretas de la vida, como lo es el buen samaritano, por ejemplo. Entonces, tenemos una manifestación muy clásica sobre los 2 personajes, curiosamente y penosamente, del gremio religioso de su tiempo, que vieron, no es que no vieron, vieron. O sea, la palabra es muy claro, los detalles muy interesantes. Vieron, pero no pararon. Posiblemente sintieron lástima, posiblemente sintieron pena, posiblemente sintieron qué hago, qué puedo hacer, pero el hecho es que no pararon. El buen samaritano paró, y no solamente paró, sino atendió el hombre y llevó al hombre a un seguimiento de ser atendido. Entonces, algo muy diferente movía y mucho más profundo movía en el buen samaritano que en los dos figuras religiosas. Y eso es lo que se llama la misericordia, porque si ustedes observan otro detalle de esta lectura, Jesús al final de la historia
Jesús no dice, vete al maestro de la ley, vete y piénsalo, vete y reflexiónalo. Y tampoco ni siquiera decir, vete y orar lo que acabamos de ver. No, Jesús fue muy directo, muy directo. Él decía, vete y haz tú lo mismo. Ahora, quisiera agregar algo a eso porque yo siento que a veces nosotros brincamos cercos en estas lecturas. Y quisiera, digamos, solamente un momento volver al inicio de esta historia. Porque al inicio de esta historia, el maestro de la ley hace una pregunta a Jesús. Y esta pregunta no es cualquier pregunta. No es cualquier pregunta. La pregunta que él hace es, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces, la respuesta de Jesús no es un montón de cosas teóricas, sino es el camino de la vida eterna, la ruta de la vida eterna, el sendero de la vida eterna está marcado por la misericordia. Entonces, la vida eterna, nosotros tenemos que preguntar. La pregunta es para nosotros también, no solamente para el maestro de la ley. ¿Qué debo hacer yo para ganar la vida eterna, para estar en la ruta de la vida eterna? Y es muy sencillo. Haz tú lo mismo que lo que hizo el buen samaritano. Mostró misericordia y reaccionó, atendió a la persona. Entonces, no es cualquier cosa, más bien usted bien sabe, siguiendo la línea de la Escritura, al final del Evangelio de Mateo 25, Jesús, sin pelos en la lengua, claro y pelado, dice, ok, yo me voy, pero si ustedes quieran verme, servirme, acompañarme, búscame en el hambriento, búscame en el sediento, búscame en el forastero, búscame en el carcelado, búscame en el enfermo. Entonces, como el haz tú lo mismo no es como ideas, teorías, y mucho menos es lástima y pena, no, es acción. Entonces, por esta razón, no se dice las ideas de misericordia o las reglas de misericordia. No, dice las obras de misericordia. Obras. Esa es la palabra clave. Obras de misericordia. Es como también lo que estamos leyendo en estos días, Malcolm, no dice los sermones de los apóstoles, no dice las charlas de los apóstoles, dice los hechos de los apóstoles. Entonces Lucas es aterrizado, todo es aterrizado. Entonces la misericordia es la actividad de sentirse conmovido por la miseria y la tragedia humana y responder concretamente. Entonces, por ahí yo veo el asunto, ¿verdad? Sí. Sí, qué interesante, porque es cierto, yo siento que muchas veces nosotros sabemos sobre la misericordia y muchas veces nosotros vemos y nos duele ver personas sufrir y de todo, pero solo queda en ese sentir que usted ahora decía, sí, como esos religiosos que nada más pasaron, vieron, y pobrecito, y siguieron su camino, porque tenían que seguir, porque tenían que llegar a un compromiso, a otra cosa, y no sacaron el tiempo realmente para hacer. Y es que interesante eso que la cita a como inicia, ¿qué tengo que hacer yo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y por otro lado, al final, haz lo mismo.
es el hacer. Haz tú lo mismo. Ahí gira todo alrededor del Sí. hacer, lo que hace el buen samaritano. Él hace Sí. al final del día, él se Sí. acerca y tal vez tenía algo más que hacer. Andaba, obviamente estaba en ruta, no creo que estaba de paseo. Me imagino que iba en ruta para hacer algo y aún así se detuvo para ayudar, para hacer alguna obra de misericordia y no tanto porque tengo que hacerlo, Sí. es porque es un reflejo en sí de su creencia, de su, o sea, ¿cómo te puedo decir? Una fe sin obras es una fe muerta, incluso hasta dicen, ¿verdad? Claro. Entonces demuestra y refleja mucho la calidad de persona que es él por la fe que él mismo profesa y cree y lo pone en práctica, se manifiesta mediante sus acciones. Claro, incluso aquí yo puedo decir una cosa muy importante, que muchas veces nosotros usamos mal como el término soy católico practicante. ¿Y qué Es significa que practicante? practicante, cabal. Claro. Y eso se escucha aquí en Costa Rica, se escucha en los Estados Unidos, se escucha en mi país, en Irlanda. O es católico practicante. Ahora bien, qué dicha. Pero ¿qué significa católico practicante? Si usted entra con muchas personas que utilizan este término, es ir a misa, importantísimo, central, ir a tener todos los sacramentos, es decir, la práctica de la religión. La práctica de la religión, o sea, la práctica del culto y todo. Pero nosotros olvidamos que la religión no es un fin en sí, es un medio. La oración no es un fin en sí, es un medio de conectarnos en relación con Dios, es un puente. La religión puede ser, eso fue el dilema grande de Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy religioso, muy practicante de todo su cosa, pero vacío. Y entonces, ¿qué es la verdad? Un católico practicante. Bueno, es que claro, de Mateo 25, un católico practicante no es solamente un católico que practica los sacramentos, practica la religión, sino practica la misericordia, practica los valores cristianos en su vida. Entonces, eso es muy importante, porque uno puede ser una persona muy religiosa, pero poco cristiano. Ser cristiano es ser una persona obrando de misericordia. Los católicos pueden evangelizar por su vida o escandalizar por su vida, ¿verdad? Depende de la forma que ellos vivan, porque entre dicho y hecho hay mucho trecho. Entonces, la gente más está viendo lo que la persona está viviendo que la persona está diciendo y hablando, ¿sí? Ahora que estaba pensando con todo esto que decís, obviamente nosotros como católicos, bueno, somos cristianos, ¿verdad? Centrados en Cristo. Sí. Por lo tanto, igual como San Francisco, lo ideal es que sigamos a Jesús, incluso una imitación de Jesús a lo que podamos. Y es ahí donde perdemos un poco de vista porque, no sé, nosotros escuchamos el Evangelio en las misas y muy bonito todo, y a veces queda solamente ahí, sin perder de vista, y ahí es donde perdemos de vista que Jesús mismo obró, hizo muchas cosas, muchas obras de misericordia cuando estaba entre nosotros, con los marginados, ¿verdad? Con los pecadores que habían, ¿verdad? Y que incluso la gente dice, ¿por qué se va, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Pero él se acercaba a estas personas. De ahí practicaba prácticamente la misericordia. Sí. Sí, realmente si hay una cosa que es muy claro, bueno, en la vida cristiana y en la vida franciscana, es que Francisco de Asís, como usted sabe, fue muy, no sé, tenía una cosa sobre la predicación. Nosotros sabemos de que Francisco realmente quería ser
evangelio viviente. Que la gente viéndolo, contemplándolo en acción, y los frailes en acción, podía ver a Jesús, podía ver el evangelio en acción, ¿verdad? Entonces, es este gran desafío de vivir el evangelio, ¿verdad? Porque es fácil predicar, es fácil hablar, es fácil, todo eso es fácil, pero es retante vivir el evangelio. Entonces, eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata, sí. Ahí la radicalidad de San Francisco de Asís, Claro. prácticamente. A ver, entonces, hablemos un poco entonces sobre el franciscanismo como tal. ¿Cómo no? La misericordia practicada en la vida de San Francisco de Asís. No sé, algunos momentos que podemos tal vez rescatar de la vida de San Francisco que... bueno, Sí. Lo que pasa es de que la misericordia en la vida de Francisco arranca precisamente en un momento transicional de su vida. En otras palabras, Francisco estaba bastante confundido, vivía por guerras, vivía por enfermedades, vivía un vacío profundo en su ser, y de repente, por la gracia de Dios, porque fue una gracia, él tenía una experiencia con un leproso, que la mayoría de nosotros manejamos este tema, conocemos este tema, pero es muy interesante lo que Francisco mismo dice, porque no es solamente las biografías que habla sobre esta experiencia. Francisco mismo en su testamento habla directamente sobre esta experiencia que él tenía, que obviamente fue una experiencia fundante, obviamente, porque él podía haber tocado en su testamento cualquier experiencia fuerte, pero la experiencia que él tocó y arrancó fue el encuentro con el leproso. cierto. Y las palabras del testamento son muy reveladoras. Primero dice, cuando yo estaba en pecado, me parecía amargo ver leprosos. Es decir, aparentemente, Francisco sentía que la amargura que él sentía fue por los leprosos. Y luego decía otra cosa, decía, pero el Señor mismo me condujo en medio de ellos. Ahora, en el testamento, 8 veces Francisco usó términos como el Señor me condujo, el Señor me reveló, el Señor me enseñó, el Señor me condujo. Es decir, el testamento es un testamento de un hombre profundamente consciente de que realmente su vida fue una llamada y una respuesta. Entonces, luego él decía, pero el Señor me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Sí. Practiqué con ellos la misericordia. Practiqué. Otra vez estamos en la práctica de la misericordia. El hacer, sí. el obrar, claro. Sí. Y consciente Francisco, porque Francisco era muy consciente de que era una gracia, porque él tenía una gran repugnancia para los leprosos. Pero la gracia no fue solamente la misericordia. La gracia no solamente fue bajar de su caballo a abrazar al leproso por sentir misericordia, como una gracia. La gracia también fue de caer en la cuenta que el problema no fue los leprosos, el problema fue él.
Bueno, si notaron, se cortó un momento. Más bien, disculpe porque se fue la luz y se nos cortó la grabación. Entonces vamos más bien a retomar en este momento y mil disculpas. Esos problemas a veces pasan, ¿verdad? Son problemas técnicos, pues ya estamos de regreso. ¿A dónde quedamos, Fray? Quedamos, bueno, eso es lo que franciscanamente, eso es lo que se llama la perfecta alegría. La perfecta alegría, sí. Como dice San Francisco, las imprevistas de Dios por algo, esas cosas pasan. Y Él nos invita a ser pacientes y no perder la calma. Y si no perder la calma, estamos en la perfecta alegría, la perfecta paz y todo, ¿verdad? Bien, estuvimos en el abrazo del leproso y estaba comentando este detalle de que Francisco utiliza en su testamento. Me pareció amargo ver leprosos. Cierto. En otras palabras, como decía, aparentemente fue los leprosos que estaba molestando a él o dando a él sentir repugnancia. Pero él cayó en la cuenta, y eso fue también revelación de Dios, que la problemática no fue ellos, la problemática fue Francisco mismo. La lepra en Francisco mismo era la repugnancia hacia los leprosos. Entonces, como dice el refrán, muchas veces no vemos las cosas, las personas, las situaciones como son, sino como somos. Miramos Cierto. desde nuestro alma, miramos desde nuestra interioridad. Y si nuestra interioridad está contaminado con el pecado, vemos pecado por todos lados. Por esa razón yo siempre digo a las personas que están siempre viendo pecado por todos lados, las personas que están viendo al diablo por todos lados, pues tienen un problema porque realmente las cosas no son necesariamente afuera de uno mismo, sino adentro de uno mismo. Entonces, cuando yo voy viendo las cosas, muchas veces es un reflejo de lo que está adentro de mi persona. Francisco cayó en la cuenta de eso y comenzó una ruta en la vida de vivir la misericordia de Dios en su vida. Sí. Sí, a mí siempre me ha parecido tan impactante esa parte de la vida de San Francisco, ese encuentro con el leproso. Es determinante, desde luego, para su conversión. Y muy interesante que él arranca su testamento con ese acontecimiento. Él pudo haber hablado de muchos momentos de su vida, pero se centra en ese. Y el hecho que él practica la misericordia, ahí mismo lo dice, ¿verdad? Y cómo eso, de hecho, determinó mucho en su conversión. También pienso, porque, bueno, incluso cuando yo comencé con este caminar, o sea, más bien cuando comencé a tener mi reencuentro con Dios, que fue a través del franciscanismo, al comenzar a conocer a San Francisco de Asís, una de las primeras cosas que más me impactó y sigue impactándome hasta el momento es el encuentro con el leproso. Sí. Y sí, o sea, muchas veces he llegado en ese punto de la contemplación, o sea, qué increíble hacer esto. Y me refiero que, o sea, entender un poco el concepto del leproso en la época de San Francisco. Era una persona no solamente marginada, era una persona prácticamente muerta para la sociedad. Sí. Que tanto si había alguien, digamos, en Asís, en el pueblo de San Francisco, si alguien en Asís tenía lepra, le hacían todo un ritual y hasta le echaban tierra en la cabeza y todo, y decía, usted está muerto para nosotros. Y literalmente él murió y está vivo. Cabal. Entonces, el nivel de marginación ahí es extremo, porque no es simplemente de mantener lejos, es que usted está muerto para nosotros. Claro. Y saber el mismo San Francisco de Asís, que aparte que era algo amargo para él, también la posibilidad que se podía contagiar de la misma lepra. Sí. Y aún así, no es simplemente acercarse a él, es abrazarlo, es besarlo. Sí, sí. Es tomar ese riesgo a ese nivel. Sí. Y al final, o sea, eso lo transforma a él enormemente. O sea, la práctica, la misericordia,
lo ayuda a él incluso a transformarse. Sí. A él mismo, le sirve en esa conversión. Sí. ¿Qué falta hace eso, verdad? Mucho en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Sí, sí, sí. Y darse cuenta de que la misericordia es gracia, es gracia. Francisco fue consciente. A veces nosotros tenemos que vivir tiempos de desgracia, de vivir en desgracia para valorar enormemente la gracia de Dios, que nos rescata, que nos salga. A veces nosotros decimos, gracias, yo salí de eso. No, no saliste, fue Dios te sacó, fue sacado, ¿verdad? Sí. Entonces, la misericordia es un don y nosotros tenemos que pedir el don de la misericordia porque el don no es simplemente algo humano, es algo divino. El corazón de Dios es misericordioso. Otro detalle, punto aparte pero relacionado, es muy importante recordar de que la lepra era un fenómeno totalmente y absolutamente novedoso en Europa del tiempo de Francisco. O sea, nosotros tenemos un concepto tal vez de que la lepra fue algo parte del continente. No, fue completamente nuevo. Por lo tanto, fue una cosa espantosa. Como el COVID que nos pasó hace unos Como años. el COVID. Sí. Ahora, ¿cómo es que la lepra llega a Europa? Porque la lepra en gran parte es una enfermedad del Medio Oriente y de África. Entonces, la lepra llegó a Italia con el regreso de las cruzadas. Es decir, las cruzadas que fueran allá se contagiaron con la lepra y volvieron con la lepra y contagiaron un montón de personas. Oh, wow. También no solamente los soldados, sino los peregrinos que fueran a la Tierra Santa, muchos de ellos se contagiaron con la lepra. Entonces, la lepra fue una novedad alarmante y espantoso y, como dice vos, marginaba muchas personas y muchas personas se sintieron marginadas por eso, sí. Sí. Wow, qué dato más interesante, no sabía eso. Y qué curioso que se dio con las cruzadas. Sí. Que para ese momento las cruzadas era visto como tal vez algo importante, necesario. Todo. Hoy en día uno podría cuestionar eso de las cruzadas, más bien trajo cosas nada buenas al final del día, como la lepra. Sí, bueno, también es importante. Es importante darse cuenta que casi todas las cruzadas fueron fracasados. Fracasaron todas las cruzadas. Fue tal vez una de las grandes tragedias de la historia europea que con toda esta reacción hacia Islam se convirtió Islam en una religión muy hostil. Muy hostil. Pero solamente ver los lugares donde Islam fue una gran fuerza de civilización como el sur de España, Granada, Sevilla, Córdoba, todos estos lugares fue lugares de Islam en donde cristianos, judíos y musulmanes trabajaron juntos, tenía puestos de autoridad en la sociedad islámica y todo, y crearon una civilización de luz, andaluz. Entonces, pues yo creo que tenemos que recuperar también y reconocer de que cada religión tiene su parte muy positiva y Francisco mismo reconoció eso. Reconoció eso en Islam, incluso todos estos detalles del ángelus, del rosario, todo eso vino como
desde los franciscanos de las tierras de los musulmanes, que vieron los musulmanes parando durante el día a rezar. Sí, es cierto. Tienen horas Parando, específicas para rezar. parando para rezar. Yo me recuerdo mi señora madre en la casa, a las 6 de la mañana estaba parando para hacer el rosario, hasta que murió a las 6 de la mañana, al mediodía, y a las 6 de la tarde mi mamá paraba todo, paraba y rezaba el ángelus, ¿verdad? Entonces, sí, son detalles interesantes, sí. Sí. Fray, ahora antes de hacer la grabación, hace como unas horas, estábamos ahora sentados conversando y estábamos reflexionando sobre santos como ejemplos de misericordia, ¿verdad? Y un nombre que obviamente usted mencionó, pero ahora era sobre la Madre Teresa, siendo un ejemplo, ¿verdad?, de misericordia. Bueno, usted que conoce mejor a la Madre Teresa que uno, Sí. entonces podemos tal vez hablar de ella como un ejemplo para aquellos que están viendo, ¿verdad? Y que tal vez están buscando como referencias de santos, ¿verdad? Que podrían ser de gran referencia. Bueno, ahora hablamos de San Francisco de Asís, pero la Madre Teresa también es alguien que podemos encontrar una inspiración de la práctica de la misericordia en nuestras vidas. Sí, bueno, tal vez uno conoce los santos más que todo por libros, Sí. y tal vez por algunos documentales, algunas películas y todo eso uno conoce, pero yo conocí a Madre Teresa personalmente y yo tengo que decir, y incluso digamos, pues yo podía decir de que la mirada de ella, la mirada de Madre Teresa fue una mirada bien profundo, bien penetrante y una mirada bien limpio. Y una mirada a todo con misericordia, pero más que todo con la gente, habitantes de la calle, los abandonados y todo. Había en ella una conexión y una acción en esta conexión entre la miseria humana y la misericordia de Dios. En ella contagioso, ¿verdad? Entonces yo cito a ella como eso. También, tal vez últimamente, yo puedo decir que yo sentí que en el Papa Francisco había sentir con el pobre, sentir con el Cierto. migrante, sentir con las personas sufridos. Es decir, que él se dejó ser afectado por la tragedia humana. Entonces, es muy importante porque nosotros en la iglesia clerical podemos ser muy teórico y vivir muy afuera de la realidad de las personas. Yo vi eso en el Papa Francisco, que tenía esta conexión muy libre con las personas sufridas. Y luego todo su ser y todos sus documentos y todos su forma, su manera, que por muchas personas no bien entendido. Pero cuando uno siente el dilema de la otra persona, sea personas que están en matrimonios, viviendo matrimonios especiales o en diferentes situaciones, el Papa Francisco sentía compasión para las personas y trató de encontrar respuestas para su vida, pastorales para su vida, ¿verdad? Entonces, yo diría que estas dos personas son las personas más recientes que yo sentía eso. La otra persona que yo sí sentía
que otro papa fue Juan Pablo II. Yo siento que Juan Pablo II, sí, claro. él tenía una conexión con la tragedia humana como él vivía en el este de Europa. Él creció en todo este ambiente y yo siento que él se conectó y al final prueba de que su misericordia no era una cosa así, digamos, fingida. Él se fue a buscar a esta persona que atentó contra su vida para ¿Cierto? perdonarlo, ¿verdad? Qué fuerte, ¿cierto? Sí, claro, claro. Y es como decir, vea, el asunto es muy sencillo. Eso es lo que hay que hacer. El Papa Francisco fue a los lugares de las islas donde estaban entrando los migrantes. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no el bla, 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 bla sobre una cosa, pero el hacer. El estar y el El hacer. hacer. Claro. Entonces estamos continuamente volviendo de que la práctica de la misericordia, las obras de misericordia, haz tú lo mismo, es todo una forma de ser que es misericordioso, ¿verdad? Claro. Sí. Y solamente, Malcolm, cuando nosotros somos misericordiosos, también podemos corregir. Tenemos la autoridad moral para poder corregir. Y eso, el clásico ejemplo de eso fue Jesús con la samaritana, con la mujer que estaba encontrado en pecado y mirando a todos y diciendo, bueno, ¿quién no tiene pecado? Entonces, dele, ándale. ¿Ve? Y todos ellos supieron bien lo que estaba pasando en este momento, ¿verdad? Claro. Entonces, pero él decía a la mujer, no decía vete, sino vete y no pegar más. Y ella obviamente acogió este consejo y lo puso en práctica porque sentía valorado y respetado como mujer, ¿verdad? Sí. Sí. Tal vez para irnos acercando un poquito a la recta final, ¿verdad? De este episodio, voy a tirarle varios conceptos en una misma pregunta. O tal vez puede ser varias preguntas en uno, no sé. Pero con todo lo que hemos hablado, para tratar de traerlo a nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Sí. La práctica de estas obras, el hacer estas obras de misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque sin duda, para algunas personas, yo incluso, ¿verdad? Puede ser hasta difícil distinguir entre la misericordia, la compasión, el perdón. Habrán casos, ¿verdad? De personas que tal vez están con algún tipo de desafío en la vida, de que, ¿cómo se llama? Tienen un problema con incluso un familiar, que no se hablan, amigos, ¿verdad? Personas así. O sea, son desafíos que existen. Entonces, ¿cómo podemos vivir la misericordia en nuestra vida cotidiana, sabiendo que también existen estos desafíos? ¿Cómo podemos también confrontar esos desafíos que pueden traer en esa práctica de la misericordia? Ok. Bueno, vamos a tratar de plantear... No sé si hice mucho enredo. No, todo lo contrario. Vea, voy a comenzar de esta manera. Okay. Hay gente que viene a mí y dice, uy, Fray, viera que estoy tratando de perdonar a esta persona y es muy difícil que taca, no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y viera qué cosa de tremendo. Yo digo, bueno, si es usted que está tratando de perdonar, usted va a estar hasta el fin del mundo o al fin de su vida tratando de perdonar y nunca va a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es don. Perdón es don de Dios. Eso es la primera cosa que hay que ser muy claro
El perdón no es algo humano. Equivocar es humano. Perdonar es divino. Es obra de Dios en uno. Esa es la primera cosa que hay que tomar en cuenta. La segunda cosa es, hay que pedir este don del perdón. Porque Dios no va a brindar el don del perdón si nosotros no pedimos. Pero eso también requiere otra cosa. Requiere que nosotros queremos perdonar a esta persona. Pero como dice San Agustín, también el querer perdonar una persona que realmente nos ha hecho daño es una gracia. Entonces tenemos que pedir no solamente la gracia del perdón, sino la gracia a querer perdonar. Entonces, el primer paso es orar, es orar. El segundo paso es darse cuenta que el perdón no es un suceso, el perdón es un proceso, el perdón es un camino. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es orar para el don del perdón y luego orar para el deseo de perdonar a esta persona y luego orar para la persona. Orar para la persona, no solamente para uno. Orar para la persona con la cual uno tiene estos líos y estas tensiones y estos discursos. Orar para esta persona. No hay que forzar el perdón. No se puede forzar las cosas. Las cosas se dan en el tiempo de Dios. Dios tiene su proceso con cada persona. Yo puedo querer acelerar una situación de perdón. Yo tengo que aprender la paciencia, que es la ciencia de Dios, y la paz que me convence que Dios está obrando. Yo estoy orando y Dios está obrando en mi vida y en la vida de la persona. En mi experiencia, cuando uno va tomando este rumbo, uno va dándose cuenta de que Dios ofrece las oportunidades para volver a sanar y recuperar la relación. Dios en su momento, en su tiempo, no en el tiempo de uno. Entonces no hay que forzar cosas. La otra cosa que yo siento que es sumamente importante es ver un poquito el pensamiento, como dijiste vos, Malcolm, pensamiento de Francisco sobre el enemigo. ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Esta persona que me traicionó, esta persona que me trató mal, esta persona que es confrontativa conmigo, él es mi enemigo, ella es mi enemigo. Francisco dice una cosa muy interesante. Francisco dice, no. Él no es tu enemigo, ella no es tu enemigo, pero tu resentimiento contra él es tu enemigo. Tu rencor contra ella es tu enemigo. Y este enemigo tú has dejado entrar en tu alma, en tu corazón. Y no solamente eso, sino está albergando, está chineando este enemigo en su corazón, ¿verdad? Entonces, Francisco dice, los enemigos muchas veces no son afuera de nosotros, sino adentro, y nosotros dejamos estos enemigos entrar. El mismo Mahatma Gandhi, cuando él estaba tratando de liderar una reconciliación entre la gente de Pakistán, el musulmán, y la gente hindú, él decía, cuando todo el gabinete decía a él, no hay que ir a Pakistán porque
te va a matar, taca, taca, todo eso, ¿verdad? Y él decía, mire, yo voy a Pakistán para que la gente se da cuenta de que los únicos enemigos que nosotros tenemos son los que están hormigando en nuestro corazón. Y es allá primero donde tenemos que hacer nuestras primeras luchas para reconciliarnos con estos enemigos que están adentro, ¿verdad? También nosotros, recuerda que nosotros hablamos antes de venir aquí sobre el presidente Lincoln cierto. de los Estados Unidos. Y usted citó una cosa muy interesante sobre su gabinete. Y me recuerdo leyendo un dato sobre Lincoln, que fue, esta gente son gente de calidad de liderazgo extraordinario. Y este Lincoln tenía, yo creo que uno de sus consejeros decía, vea, para cerrar esta etapa de la guerra civil, usted tiene que matar y eliminar esta persona. Y luego ya, campo libre para que usted... Y Lincoln se puso a pensar un rato y decía, bueno, tiene razón en un sentido, pero yo voy a eliminar no ellos, sino la enemistad que existe entre nosotros, haciéndonos mis amigos, porque ellos mismos tienen una faceta de la problemática que yo no conozco ni entiendo, y necesita también esta parte de la faceta, ¿verdad? Entonces, necesitamos mucho este tipo de liderazgo hoy día, pero en el campo de perdón es muy importante recordar de que es un proceso, es un camino. ¿Y cómo podemos, porque la enemistad provoca el resentimiento, como dice Francisco, no, él no es tu enemigo, tu resentimiento contra él es tu enemigo. Y todos nosotros sabemos también de que el resentimiento tiene una pareja, y esta pareja es aún más peligroso que el resentimiento. Y este es el deseo de venganza contra esta persona. Y a lo mejor nosotros nunca vamos a hacer una cosa terrible en cuanto a venganza, pero sí quitamos el hablar, quitamos la mirada, rompemos la relación. Hay muchas maneras, muchas maneras de vengar, muchas maneras. Pero no quedamos en paz mientras no estamos en paz con Dios y con nuestro ser semejante y nuestros amigos, ¿verdad? Sí. Wow. Mientras que hacemos las personas, o sea, esa cuestión de venganza que me dejó pensando, porque la venganza sí es hacer un mal hacia otra persona. El simple hecho de que, ¿cómo se llama? Uno podría decir, le dejo hablar, no lo busco, no, o sea, esa persona ya ni existe para mí, pero yo no le hice ningún mal, pero realmente le está haciendo mal. O sea, le está dando la espalda. Vuelve a caer el tema, digamos, del leproso, que ahora hablábamos. Amarra, o sea, se cierra ese círculo. O sea, casi que decir, usted está muerto para mí. Le está echando tierra en la cabeza. Usted está muerto para mí. Casi que lo mató en una forma espiritual, psicológico y todo. Sí. Qué horrible. Sí, cuando ya no podemos sentir compasión para otra persona y que no podemos responder a la necesidad con compasión y misericordia, ya estamos muertos. Ya estamos muertos, ¿verdad?
Hay una película que vi hace muchísimos años que se llama El Norte. El Norte es una pareja, un hermano y hermana que va a Guatemala, de Guatemala a los Estados Unidos. El muchacho muy emprendedor va subiendo los puestos en la empresa y toda la muchacha muy sencilla trabajando en casas. Se enferma gravemente la muchacha y el muchacho está listo para ir a Chicago para una entrevista con un nuevo trabajo. Un amigo, una amiga va a buscarlo en el aeropuerto y dice, hermano, tu hermana está muy mal, está enferma y hay que volver porque ella te necesita. Y él dice, yo no puedo, yo tengo que ir a Chicago. Y la muchacha decía, otra chapina, otra guatemalteca, decía, pero no puede, tu hermana está muy grave y posiblemente va a morir. No, atiende a ella y yo. La muchacha miró y decía, tu hermana está muy enferma. Tu hermana quizás va a morir, pero tú estás ya muerto. Tú estás ya muerto. Qué fuerte. Y así terminó la película, ¿verdad? Qué fuerte. Cerró la película. Sí. Entonces, cuando ya perdemos esta capacidad de sentir con el otro y vivir su dolor y su sufrimiento y compartirlo, ya no somos seres humanos, ya somos muertos en vida, ¿verdad? Yo solamente, concluye con invitando también a leer la carta de Francisco a un ministro. La carta de Francisco a un ministro que está teniendo grandes problemas en su fraternidad y está diciendo a Francisco, yo quiero salir y buscar un ermitorio y vivir en el ermitorio. Y Francisco dio vuelta a toda la cosa. Él decía, no, hermano, no, usted está huyendo. Yo te invito a quedarse en su fraternidad y tomar todo lo que está azotándote, causándote dificultad como materia prima para su autoconocimiento y para su conversión. Que eso sirve para que usted se da cuenta de las áreas en su vida que usted necesita cambiar. Porque lo que me provoca en el otro, o la otra, lo que me provoca en el otro y la otra de mal, es algo que yo me toca trabajar. El problema no es con la otra persona, el problema es conmigo. El otro y la otra nada más es un espejo de mi propia sombra, de mi propio lepra, de mi propio áreas que necesita ser trabajado. Y eso fue tan sabio por Francisco de Asís a invitar al hermano con mucho respeto, mucha delicadeza en la carta, a dar vuelta a su manera y su forma de ver su situación penosa y difícil y retante adentro de la fraternidad, ¿verdad? Verlo como materia prima para descubrir y darse cuenta de las áreas en su vida que él necesita vivir la conversión, ¿verdad? Sí. Carta a un ministro. Sí. Sí, por si acaso quieren buscarlo, lo pueden encontrar en línea, franciscanos.org. Sí. Ahí pueden ingresar y lo pueden encontrar esa carta y lo pueden leer perfectamente. Sí. Bueno, Fray, yo creo que este fue un cierre perfecto para este episodio, más bien para darte las gracias realmente por todo lo que has compartido con nosotros y de todo, y siempre, bueno, también por sacar el tiempo, ¿verdad?, estar con nosotros en este programa. Y a pesar de la dificultad tecnológica que ahora tuvimos, que se nos fue la luz. Sí. parte de la cosa, ¿verdad? Exactamente. Sí, parte de la cosa. Bueno, Fray, para terminar, una oración.
ya de cierre, Sí. por favor. Bueno. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz, porque nuestros ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias de nuevo. Con gusto. Sí. Y también muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el programa de hoy. Ya saben, si les gustó este episodio, denle like, compártalo, comenten. Aunque ustedes no lo crean, por hacer esas pequeñas acciones, realmente le está diciendo al algoritmo de YouTube que este video vale la pena, entonces lo termina compartiendo aún más o lo hace más visible a más personas. Entonces ya saben, verán, den like, comenten, compártalo con otras personas, especialmente a otras personas que sienten que puede ser una bendición en sus vidas. También no se olviden de suscribir al canal de Encontrando Francisco en YouTube. Además, estamos en las plataformas de audio, tales como Spotify, como Apple Podcast. Ahí también nos pueden seguir y pueden escuchar la versión de audio de este episodio. También sepan que estamos en redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Threads y también estamos en TikTok. También nos pueden escribir a encontrandoafrancisco@gmail.com. Bueno, como siempre queremos pedirles que sigan orando por esta obra, este apostolado, para que siga tocando las vidas de muchas personas más y sigue siendo una bendición para muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Paz y bien a todos.